La Biblia dice que en el libro de los principios, que es el libro del Génesis, Dios principió muchas cosas solo con el hablar de su palabra. Pero cuando llegó al día número 6, al día de formar al hombre, no dijo Dios y sea el hombre, sino que Dios tomó el material, la materia prima, para modelar personalmente al hombre. Es decir, Dios siempre desea ser cercano al hombre, cercano a la criatura. Por eso sabemos que Él está aquí, que su presencia es en nosotros y también es con nosotros. Amén. Y por eso estamos agradecidos. Podemos brindar al Señor, querido hermano, una ofrenda de palmas de todo corazón, con la bendición de lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, disculpen, el cuidado de niños es abajo, por favor, disculpen que se me olvidó. Amén. Todos los que tienen niños de 5 para abajo, por favor, allá abajo en el cuidado de niños. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Así es que todos los niños, por favor, pueden ir a sus salones de clases donde hay algo preparado, adecuado para la edad que ellos tienen y tener una buena asimilación, ¿verdad? Los niños grandes nos quedamos acá. El Señor dijo, el que no se hace como un niño, ¿verdad? Es importante tener eso. Hay muchos aspectos que en mi corazón han estado palpitando desde el momento que me contactaron los hermanos para poder hacer el tiempo y estar acá con ustedes en este bendecido retiro, en donde deseamos de todo corazón que haya una intervención de Dios en nuestras vidas, algo que produzca en nosotros los cambios, la transformación. En la vida espiritual, en todo lo que uno hace, siempre debe procurar que lo que recibe traiga una transformación. Esa es una invitación que el apóstol Pablo hace en el capítulo 12 de la carta a los romanos, ¿verdad? Cuando dice que debemos ser transformados. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, dice el apóstol Pablo que en nosotros se debe ir experimentando un cambio, dice, de gloria en gloria, ¿verdad? Y que vamos contemplando como en un espejo esa transformación que el Señor hace por medio de su Espíritu. Y luego inserta un texto que nosotros usamos bien aplicado, creo yo, ¿verdad? Cuando hablamos del júbilo, de la alegría, hablamos del gozo, la danza y todas estas expresiones que son propias de nuestro culto. Y decimos el texto, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿verdad? Pero también debemos entenderlo en el sentido que Pablo lo escribe, en donde está el Espíritu de Dios adentro de nosotros, hay áreas de nuestra alma que van siendo liberadas. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay liberación. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay transformación. Como le dije, hay mucho que platicar en torno a la palabra. Yo pedí a mis hermanos que me midieran el tiempo, porque a veces los predicadores tenemos el problema que nos cuesta soltar el micrófono, ¿verdad? Yo pienso que el día que el Señor nos galardone nos va a dar un micrófono con nuestro nombre, porque nos cuesta soltar el micrófono. Pero bueno, quiero ser muy consistente con la temática del retiro, y usted lo puede leer a mis espaldas. El lema oficial del retiro es: ocupados en vuestra salvación. Pero quiero pedirle que me acompañe a la carta a los Filipenses, capítulo número 2, y vamos a leer hasta el verso número 18, partiendo del verso número 12, para poder contextualizar todo lo que vamos a ir intentando aprender, por supuesto, con la ayuda del Señor. Amén. Usted dice amén cuando tenga la cita. Si quiere ponerse de pie, puede hacerlo con toda libertad, como una muestra de respeto a la lectura de la palabra de nuestro bendito Señor. Dice así: por tanto, amados míos, estoy leyendo la versión Reina Valera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Permanezca de pie, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos tu bendición en este lugar, para todos los que estamos de manera presencial. También pedimos tu bendición, Señor, para todos aquellos que a partir de este momento están conectados en la transmisión virtual por medio de las plataformas digitales. Que el mensaje de tu palabra, que la presencia exquisita que sentimos nosotros acá también pueda viajar, Señor, por esos medios y llegar hasta los lugares que tú hayas predeterminado. Te pedimos, Señor, que generosamente envíes a nosotros una porción de alimento espiritual, una generosa porción de tu palabra, Señor, que venga y produzca en nuestras vidas los cambios, las transformaciones que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Abre, Señor, esa bendita palabra que sale de tu boca, y que seamos grandemente animados y grandemente bendecidos. Todo lo pedimos, en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestro lugar sin perder el gozo, la alegría, la bendición y todo lo que el Señor pone en nosotros. Amén. Bueno, voy a intentar quizá no concentrarme en un punto en particular. Dentro de mi visión de trabajo ministerial, me gusta mucho despertar el apetito por la palabra. Es como cuando usted va a algún lugar a comer y antes de servirle el plato fuerte le llevan el appetizer, ¿verdad? Para ir abriendo el apetito. Y eso le permite a usted prepararse para el plato fuerte. Cuando comparto la palabra, me gusta mucho, quizá más que desarrollar un solo punto, porque la palabra es muy amplia, es muy extensa, es despertarle apetito. ¿Por qué razón? Porque usted debe tener un cuidado y un tiempo personal de devoción y de estudio de la palabra, ¿verdad? Y la manera de poder encontrar ese vínculo, ese deseo, el anhelo por la palabra, es que su apetito aprenda a disfrutar la palabra del Señor. Nosotros somos herederos de un legado doctrinal muy vasto, muy amplio, muy completo, muy enriquecedor, muy bendecido, pero que por algunas razones se fue quedando un poquito ahí guardado en el tintero, como se dice, ¿no? Sin embargo, son verdades hermosas, preciosas, que nos bendicen y que afirman nuestra fe. En ese orden de pensamientos, dice el lema del retiro tomado de Filipenses 2, la cita que recién leímos: ocupaos en vuestra salvación. Amén. La parte más importante de ocuparnos de nuestra salvación es aprender cómo debemos atender al autor de nuestra salvación. Amén. La parte más importante de ocuparnos de nuestra salvación es saber cómo debemos ocuparnos en la atención del autor de nuestra salvación. Acá tenemos un equipo precioso, maravilloso, y esa es una obra extraordinaria de Dios, un equipo de hermanos que sirven, que van, que vienen, corren, traen, ponen, quitan. Yo les puse más trabajo y les pedí que me
bajara en el púlpito, por la razón que ya le expliqué. No me gusta sentirme distante de las ovejas, sino sentirme cercano, con confianza, como algo que genere la libertad de poder ir uno atendiendo, escuchando y prestando la suficiente atención a lo que vamos aprendiendo. Según la Biblia, hay tres formas, tres maneras que identifican tres tipos de cristianos. Hay cristianos que atendemos, lo voy a presentar de manera incluyente. Hay cristianos que nos ocupamos de atender a nuestro Salvador como lo atendía María, la hermana de Marta y Lázaro. Hay cristianos que atendemos al Señor como lo atendía Marta. Y hay cristianos que atendemos al Señor como lo atendía Lázaro. Cuando el Señor venía a esta familia que Él amaba, porque lo dice la Biblia, a la ciudad de Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, cuando Él venía a la casa de Marta, Lázaro y María, pues cada uno de los tres lo atendía de una forma diferente. De este segmento yo quisiera invitarle que usted trate de sacar un punto de identificación. Aclaro, no de señalamiento, porque acá no estamos nosotros para juzgar. Los ministros no somos jueces, los ministros somos sacerdotes. A nosotros no nos compete determinar culpable o inocente. A nosotros nos compete interceder delante de Dios por todas las almas que Cristo ha hecho salvas con su precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Pero, mi querido hermano, tenemos que enseñarle. Y muchas veces la enseñanza, cuando es bíblica, no necesariamente es agradable al oído humano. El apóstol Pablo advierte en la carta a los Gálatas de dos corrientes de evangelio: el evangelio que agrada a los hombres y el evangelio que le agrada a Dios. Acá leímos en el texto que Pablo nos exhorta a ser obedientes, a mostrar solicitud en cuanto a la atención de la salvación, y nos dice que nosotros vivimos en medio de una generación perversa, incrédula y retorcida. No necesitamos mucho esfuerzo para darnos cuenta del tiempo que nos está tocando vivir. Ahora, en medio de toda esta situación mundial, descomposición social, corrupción social, hermano, la iglesia de Cristo, según dice la Biblia, debe resplandecer como luminaria en medio de toda esa generación. Pero no vamos a poder, querido hermano, resplandecer si no partimos del principio fundamental acerca de cómo ocuparnos de la salvación. Para empezar a ocuparme de mi salvación, yo tengo que saber cómo me debo ocupar cuando atiendo a mi Salvador. No sé si me explico. Esto es vital. Cuando Jesús llegaba a la casa de Betania y empezaba a enseñar, María lo atendía poniendo atención. Marta lo atendía corriendo en la cocina. Lázaro lo atendía ignorándolo, con frialdad, con distancia. No conocemos las razones que lo llevaban a hacer de esa manera. Sí sabemos cómo lo corrigieron. Amén. Por cualquier Lázaro que pudiera haber acá. Le digo con todo amor, le digo con todo el amor que como ministro de Dios yo puedo sentir por su alma, aunque no le conozca estrechamente. Pero hermano querido, ¿cuál es su actitud cuando está en la presencia de Dios? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo es su disposición? ¿Cómo es su corazón en el culto a Dios? ¿Es usted como María? ¿Es usted como Marta? ¿O es usted como Lázaro?
porque usted va a encontrar que luego el trato del Señor con cada uno de los tres fue diferente. ¿Cómo le resolvió el Señor Jesús a Lázaro su frialdad? Mire, pues voy a usar algunos ejemplos, como no conozco a nadie más que a mis hermanos consiervos y sus amadas esposas, puedo hablar con mucha libertad. Pero muchas veces en los hogares ocurre que el esposo envía a la esposa y a los niños a la iglesia y dice: mira, es bueno que lleves a los niños a la iglesia, los tiempos son difíciles, vayan ustedes lo necesitan. Y la esposa replica: pero viejo, si es que más o menos es un término común, ¿verdad? ¿Y tú por qué no nos acompañas? No, yo estoy bien. Él es un Lázaro. ¿Cómo le van a quitar los Lázaro? En hebreo antiguo, Ishkamik. Esa es una expresión de uno de los 23 idiomas que se hablan en mi país, Ishkamik, que quiere decir se murió. Hermano amado, si tu atención de tu Salvador no tiene el suficiente calor como para que pases por encima de tus dificultades, de tus limitaciones, de tus impedimentos, de tus aflicciones, te van a subir la temperatura, pero de una forma que no te va a gustar. La Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y María. Cuando Lázaro cayó con una enfermedad incurable, sus hermanas enviaron mensajeros a hablar con el Señor y le dijeron: Señor, Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Y es como que si el Señor por dentro respondiera: precisamente porque lo amo, lo tengo en cama. ¿Sí me explico, hermano? Hay que evitar los lazarazos. Hay que evitarlos. Es como que el Señor dijera, porque mire, pues viene y dice la Biblia, dijo el Señor: bueno, está enfermo Lázaro, pero no se movió con velocidad, se esperó. Los discípulos se confundieron un poco porque dijo el Señor: bueno, dijo, esta enfermedad no es para muerte, dijo, pero se murió. Porque Lázaro necesitaba que le elevaran la temperatura espiritual. A veces llegan las ovejas: pastor, se nos sobrevino un problema muy grande, se nos sobrevino una situación difícil. Pero resulta que no siempre es el enemigo, porque es más fácil reprender al enemigo que cambiar de actitud. Lo voy a decir de esta forma, toléreme un poquito de insensatez. Es más fácil casi escupir las amígdalas gritando para reprender al diablo que cambiar mi mal genio. Y entonces dijo el Señor en sus adentros probablemente: bueno, precisamente porque amo a Lázaro, pero cuando yo lo visito no me gusta su frialdad, no me gusta su distancia, no me gusta su indiferencia, no me gusta que cuando le hablo no me pone atención, no me gusta que cuando le instruyo no me obedece, no me gusta que aunque sabe que lo que hace no me agrada, lo sigue haciendo. No me gusta que él sabe que lo que hace cuando yo no lo veo no está bien. Entonces, por amor a Lázaro, había que subirle la temperatura espiritual. Y dijo el Señor: bueno, le vamos a enviar una subprueba. Estaba tan grave que las hermanas se afligieron. Inmediatamente consiguieron los mensajeros: por favor, vayan a buscar al Señor. Jesús estaba no muy lejos.
estaba por ahí en la región donde Juan solía bautizar con agua, en el bautismo de arrepentimiento. Y Jesús se fue a refugiar en ese punto porque los judíos lo querían apedrear. Y entonces envía a los mensajeros, localizan a Jesús y le llevan el mensaje: mira, Lázaro, el que amas, está enfermo. Y el Señor intencionalmente se quedó 2 días sin salir a buscar inmediatamente al que amaba, porque Lázaro tenía que ir a recibir su nivel de temperatura espiritual a otro lugar, al borde de la muerte, diríamos en este tiempo. En aquel tiempo se fue. Yo le dije más temprano: hermano, parte del objetivo de este segmento de la predicación, de la enseñanza, es que usted pueda sacar una conclusión personal, ¿verdad? Y no ponerse en una actitud así como decir: el hermano fulano, yo lo miro algo laza. Y quizá llegar con la esposa: mire, hermana, prepárese, yo pienso que a su esposo le van a dar su lazarazo, y tal vez el mensaje es para él. ¿Cuántos Lázaros hay aquí? Vivíos desde chiquillo, ¿verdad? No se la hace, gloria a Dios. Marta es un ejemplo un poquito más complicado, porque Marta hace bien lo que debe hacer bien, solo que a veces hace bien lo que debe hacer bien cuando no tiene que hacerlo. Lo voy a desenredar. Marta es una excelente servidora, entendámoslo, hombre o mujer. Es una excelente sierva. Cuando me acerqué a los hermanitos, me fui primero con el Tatashkán, decimos en mi tierra, de acá del área, hermano Ricardito. Le dije: varón, ¿será posible que baje en el púlpito? No me gusta sentirme hasta allá arriba como que soy santo viejo, no, me gusta sentirme cerca. Y entonces fuimos, él me llevó con una de sus ayudas y les dije: mire, la idea sería esta, sé que es trabajoso, perdonen si les incomodo. Y me dice el varón: pastor, usted no se preocupe, usted solo pida, usted solo diga rana y yo salto. Marta, no lo estoy diciendo en mal sentido, no se ría malévolamente, no, espérese, si no ya le van a ponerle etiqueta al pobre siervo. Pero esa es Marta. A Marta, cuando el Señor decía rana, hay siervos tan lindos, tan preciosos, incluyéndonos a nosotros, los pastores. A veces somos algo martianos también, y marcianos algunas otras veces. Marta, cuando Jesús llegaba, cuando estaba en la presencia del Señor, no le alcanzaba la cocina para ir de una esquina a la otra. Pero ese no era el momento de ser Marta. Mire, ¿qué sería de nosotros los pastores si no tuviéramos esos equipos de trabajo tan preciosos? Yo me admiro a todo lugar donde Dios me permite ir y visitar las congregaciones. Empiezo a distinguir a los hermanos que son ranas. Ya, saltan de inmediato. Cualquier cosa van y vienen y traen, pero tienen que aprender a apartar el tiempo en el que tienen que ser como María. ¿Me explico? Cuando Jesús venía a la casa, que no era siempre, María, ¿cómo lo atendía? Se sentaba a los pies y ponía atención a lo que el Señor decía. Entonces Marta, le estoy citando Lucas capítulo 10, verso 38 en adelante. Entonces Marta, disgustada, le dice: Señor, ¿es que no te da pena ver lo que está pasando acá?
Mientras yo voy y vengo de cabaña en cabaña, trayendo, llevando, poniendo, porque aparte los hermanos como son desordenados, no hacen caso, uno les dice y no obedecen y ponen y quitan todo eso, ¿no? ¿Por qué será que los cristianos somos así? Nos dicen una cosa y hacemos otra. ¿O acá no pasa eso? Señor, no te preocupa que mientras yo estoy acá haciendo, viniendo, quitando, poniendo, mi hermana está ahí sentado. Hermano querido, hay tiempo en el que tenemos que ser Marta y tiempo en el que tenemos que ser María, porque ese es el equilibrio. La Marta a veces tiene que decirle a María, bueno, mira María, te toca ahora ir a sacar el turno y yo me voy a sentar a escuchar. Eso es equilibrio. Lo que debemos evitar a toda costa es ser Lázaro. Porque a Marta, si ciertamente el Señor le hizo una reprensión amorosa, ¿verdad? Mire con qué cariño, ahora, Marta, 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 tú siempre tan preocupada. Una sola cosa es necesaria y tu hermana la encontró. Tu hermana la halló. Cuando yo estoy presente, lo que quiero es que me pongan atención. Cuando yo estoy presente, lo que quiero es que oigan. Cuando la palabra mía se está hablando, lo que yo quiero es que estén atentos a recibir esa palabra. Amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, mi hermano querido, yo le dije, le repito la exhortación con todo amor, hermano, sin ningún deseo de, mucho menos sin inmiscuirme en los asuntos de cada pastor en su congregación, pero que usted vaya identificándose. Porque hermano, algunas veces hay hermanos que empiezan como María y terminan como Lázaro. Y sucede, ¿verdad? Que a veces el pastor se acerca, le dice, hermano, hermana, ¿qué pasó? Ya no lo hemos visto en la iglesia. Ah, pastor, es que los asuntos, es que el trabajo, es que esto, por aquí, por allá, se fue enfriando. Se fue enfriando. ¿Qué le pasó en el medio? Habrán una y mil razones, justificables algunas, algunas otras no. Pero él fue perdiendo temperatura espiritual. El último verso del capítulo 6 de la carta a los Efesios dice así: el amor de Dios, y creo que también agrega la gracia, dice, sea con todos aquellos que aman al Señor con un amor incorruptible. ¿Qué es un amor incorruptible? Un amor que nunca pierde la temperatura, un amor que nunca pierde el calor. Las hermanas principalmente entienden muy bien eso. Cuando reprochan, ya no eres el mismo de antes. ¿Cómo has cambiado? En nuestros pueblos de origen se acostumbra. Si la enamorada vive en un cerro y él vive en el otro, se cruza todo el valle para ir. Ahora ya no recorre la distancia para ir a buscarla, ahora le silba. De pronto el Señor empieza a notar que nuestro amor empieza a declinar. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, cuando el Señor Jesucristo está examinando a la iglesia porque se está preparando para el arrebatamiento, el Señor pasa iglesia por iglesia y dice eso: yo sé lo que haces, yo sé cómo vives. Ahí lo dice teológicamente, ¿no? Conozco tus obras. O sea, yo sé lo que haces. Hermanos, si usted piensa que no nos supervisan,
Ahora arrepiéntase hoy y empiece a caminar diferente. Yo sé cómo vives, dice el Señor. Y me di cuenta que perdiste el amor del principio. Se te enfrió el amor. Ahora, haces algunas cosas buenas. Tienes la doctrina suficiente para probar a los ministerios apostólicos falsos. Los examinas y los has hallado mentirosos. Dicho de otra manera, sabes mucha Biblia, pero amas poco. Creció tu conocimiento, pero se enfrió tu devoción. ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. Porque yo sé cómo vives, yo sé lo que tú haces. Entonces llegaba Jesús a la casa de Betania, venían los 3 hermanos, Lázaro indiferente, porque sin lugar a dudas ha de haber andado en malos pasos ese muchacho. Porque hermano, eso ocurre cuando uno no anda caminando bien, uno se pone huraño cuando siente la presencia de Dios. Se pone ermitaño, se pone distante, se pone frío, porque sabe que no anda caminando bien. Es como los hijos en el hogar. Cuando los hijos andan haciendo cositas traviesas en la calle, y algunas veces más que traviesas, no les gusta que el papá les hable ni que los enfrente, menos con las mamás que tienen no 6 sentidos, tienen como 18 sentidos. Entonces llegaba Lázaro distante. ¿Cómo hizo el Señor para subirle el amor, la temperatura de su amor? Pues lo mandó al otro lado. ¿Qué cosas iría a ver Lázaro allá? ¿Qué cosas vería? ¿Cómo estaría el ambiente allá que una sola vez lo llamó? ¿Verdad? No tuvo que estar el Señor: Lázaro, hermano, Lázaro, te estoy hablando, Lázaro, hombre, hace rato te estoy llamando. No, a la primera venía todo tieso, maniatado. No le importaba que no podía caminar, pero salió lo más rápido que podía de ese lugar. Amén. Hermano, demos esa ofrenda de palmas como se merece, una ofrenda de palmas del Señor de toda la gloria, el autor de nuestra salvación. Una sola vez, bien obediente. Si a usted le cuesta la obediencia, hermano, ahora ya sabe cuál es la receta para componerla, ¿verdad? Una sola vez le habló y ahí está, con la cabeza cubierta por la mortaja, las manos atadas por las vendas, los pies atados por las vendas. Aquí estoy, Señor. Pero ¿y por qué cuando llegaba a la casa no? Así como pasa en los hogares, ¿verdad? Dice la mamá: vengan a comer, ya está la comida. Vengan a comer, ya está la comida. Les dije que vengan a comer. No, Lázaro, después de esa pasadita por ese lugar, una sola vez, y ahí estaba rana, ¿verdad? Saltando como rana. Gloria a Dios. No cabe duda que Marta aprendió el equilibrio que algunas veces hay que ser Marta y otras veces hay que ser María, porque para que María sea María también las Martas son necesarias. ¿Sí? Las Martas son necesarias, pero entonces es por turnos, ¿verdad? Y entonces los pastores organizamos los programas y los equipos de trabajo. Bueno, ahora usted aquí va a ser Marta, pero en el siguiente culto usted es María. No, mi pastor, si usted quiere me echo todo el retiro sirviendo. No, papadito, usted ahorita va a ser Marta y luego usted va a ser María. Amén. Para que haya equilibrio. Pero mire,
Hay tan Martas que ni cuando deben ser Marías están tranquilas, están sentados viendo. Hermano, ponga atención al mensaje. Cualquier cosa me habla. No, hombre, relax, con calma, porque María necesita prepararse. ¿Me explico? Yo pedí a los hermanos que me dieran el tiempo, pero me perdí. No sé, ustedes me dicen, hermanos, por favor, porque yo sé que los Lázaros quieren ir a almorzar. ¡Y a su nombre! Es que el Lázaro es el que está ahí. Mira, dijeron que a tal hora la comida, mira la hora que es y no termina, hermano, de hablar. Pastor, la próxima vez traiga un predicador que no hable tanto, hombre. 3 cositas que nos diga y ahí ya suficiente. En nuestra escuela somos de largometraje. ¿Por qué? Porque amamos la palabra. Nos gusta la palabra. Disfrutamos la palabra. ¿Cuál era la virtud de María? ¿Qué enseñanza nos deja María? Bueno, María nos deja la enseñanza que lo que a Jesús le gusta es que le pongamos atención. Amén. Cuando Jesús está hablando, y bien lo decía mi hermano, hermano anoche, Jorgito, decía, solo somos instrumentos, pero es el Señor el que está hablando. Amén. Entonces, cuando María, o lo que a Jesús le gustaba de María es que cuando él hablaba, ella oía y ponía atención. Por eso María tenía más ajustada la doctrina que su hermana Marta. Por eso cuando Lázaro muere y las dos salen a encontrarse con el Señor, lloran por diferentes razones. Marta necesitaba un ajuste en la doctrina. ¿Por qué no tenía toda la doctrina completa si Jesús llegaba a su casa? Porque a veces, por ser tan Marta, no prestaba atención. Se distraía demasiado. Y como bien le dije, a veces la Marta es tan Marta que está sentada en el tiempo de María y está pensando, así ya traerían los frijoles, a ver qué pusieron esto, y tratando de ver qué. ¿Cuál fue la virtud de María que atrajo al Señor? Si le digo que enamoró al Señor, no lo malinterpreta, ¿verdad? Estoy hablando en un sentido eminentemente espiritual. ¿Qué fue lo que de Jesús enamoró a María, que le dijo, mira, tu hermana, una sola cosa es necesaria? Y ella se quedó con la mejor parte. Pero luego agregó, la cual nunca le será quitada. Amén. Bueno, demos una ofrenda de palmas entonces al Señor. Y después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Esta fue la introducción. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo número 2. Vamos a colocar, como le dije más temprano, las bases, si puedo decirlo de esa forma, que nos van a ayudar. Hebreos 2, las bases que nos van a servir para poder ordenar varios pensamientos, que es lo que yo sentí del Señor en mi corazón como una confirmación, preparar para compartir con ustedes. Capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Dice amén. ¿Pueden dar una ofrenda de palmas los Lázaros? Los Lázaros.
¿Pueden dar una ofrenda de palmas las Martas? Sí, hay Martas, sí, está bien, no hay problema. Pueden dar una ovación de gloria a todas las Marías. Amén. Al Señor. Bueno, ya extrajimos la enseñanza, el punto principal. Leemos ahora con todo el corazón. Capítulo 2, carta a los Hebreos, verso número 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Creo que la versión de las Américas dice que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos oído. Porque, hermano, lamentablemente la iglesia cristiana muchas veces descuida el poner atención. Nosotros no tenemos al Señor Jesús de manera presencial, de manera física, ¿verdad? No podemos preocuparnos de: Señor, ¿quieres un tecito? ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un panecito? ¿Quieres algo para ofrecerle? ¿No? Pero, hermano amado, lo que Jesús busca cuando hace manifiesta su presencia es que prestemos atención. ¿Me explico? ¿Quién tiene la versión de las Américas? ¿Cómo dice ahí? Mucha mayor atención, dice. ¿Sí? Por tanto, lee por favor, Oscarito. Mire los dos superlativos que usa esa versión. Mucha mayor atención. Pero leamos la parte final. ¿Cuál es la razón? No sea que ¿qué? No sea que ¿qué? Que nos desviemos. Mire qué cosa más delicada. Si uno no presta atención a lo que oye, se puede desviar sin salir de la iglesia. Porque una cosa diferente es aquel que se enfría, se aparta, se va al mundo y allá en el mundo se desordena. El peligro de desviarse de lo que se escucha, ese fenómeno no ocurre en el mundo, ocurre sentado en una silla en la iglesia. El tema va a ir avanzando en algo, y anoche salió sobre la mesa, una sobremesa que tuvimos con los hermanos, sobre una llave que menciona la Biblia, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Creo que quizás solo con dejar algunas ideas va a ser suficiente para que usted por iniciativa propia vaya avanzando un poquito más. Ahora fíjese pues, dice el texto, voy a usar la versión de las Américas, que prestemos mucha mayor atención. Entonces yo hago una pregunta: ¿quiénes fueron los que no pusieron atención? Yo le puse el ejemplo y lo voy a retomar. ¿Quién puso más atención? ¿María o Marta? María. Pero Marta era una buena hermana, servidora, dispuesta, colaboradora, aportadora, porque qué lindos son también los hermanos que están así, ¿verdad? Pregunta el pastor: hermanos, ¿quién nos puede ayudar llevando el pan? Por usar un ejemplo. Alguien dice: pastor, yo lo voy a llevar, más o menos ¿qué cantidad? Bueno, tal cantidad es suficiente. Y entonces dice el pastor: y luego te reintegramos lo que gastes. Y dice el hermano: no se preocupe, yo lo voy a aportar. Gloria a Dios. Pero no prestó la suficiente atención, como sí lo hizo María. De Lázaro, dejémoslo allá en el Seol hasta que el retiro termine. Quizá lo saquemos, quizá no lo saquemos. Puede ser que lo dejemos ahí. ¿Quiénes fueron los que no pusieron atención? Yo quiero destacar la parte que usted lee ahí, que dice: prestemos mucha mayor atención, no sea que nos desviemos. ¿Que nos desviemos de qué? De Cristo. Y empecemos a creer en un Cristo diferente. Y le voy a decir algo:
en la generalidad de la cristiandad, y no lo digo sin tener las bases para demostrarlo, bíblicamente hablando, mucha gente cristiana está siguiendo a un Cristo diferente. Iglesias, ministerios grandísimos, de miles de asistentes, millones de seguidores en redes sociales, que les predican un Cristo diferente. Ahora, para que usted, hermano, esté seguro de lo que oye, usted siempre debe tener una Biblia a la mano, y mucho mejor si es una Biblia, yo digo seria. Lo que trato de decir con una Biblia seria es una traducción que esté hecha por un equipo crítico un poquito más elaborado. Yo personalmente no soy muy ¿cómo decirlo?, partidario de las versiones del lenguaje popular. Algunas veces las personas prefieren el lenguaje popular por lo sencillo, pero algunas veces esa sencillez desdibuja algunas ideas que son fundamentales. Pero si usted le pide al Espíritu Santo que le ayude a entender, aunque esté en hebreo, usted va a poder entender, ¿verdad? Estoy exagerando un poquito el ejemplo solo para poder explicar. Sigamos leyendo entonces, por favor. Voy a intentar poner aquí en mi dispositivo la versión de las Américas. Quiero tener las dos versiones acá y vamos a ver cómo me ordeno yo. Vamos a ir entonces a la carta a los Hebreos, capítulo número 2. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Yo no sé si al venir para este campamento alguno tomó alguna ruta distinta que se haya extraviado, o todos llegaron muy bien. ¿Sí? Ninguno tomó para otro lugar. Pero si hubiera tomado un desvío distinto, hoy estaría llamando: mire, ¿y dónde es el retiro? Pues, y aquí ando yo, pero yo lo que miro es playa, dice. No, agarró para otro lado, terminó en otro lugar. Y a veces una pequeña señal es la diferencia, ¿no? Decir si va correcto o va equivocado. Verso número 2, por favor lea usted, verifique en la Biblia. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que predicamos, que enseñamos, que vivimos, que disfrutamos, dice que es más grande. ¿Más grande que cuál? Porque uno debe tener un punto de referencia. Para decir que algo es grande, debe decir comparado con qué. Para que uno pueda determinar que algo es más grande, tiene que decir comparado con qué es más grande. Ahora acá, el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que la salvación que nosotros tenemos, dice, es una salvación la más grande de todas las formas de salvación. Ahora, ¿cuál otra forma de salvación usó Dios o intentó usar Dios para poder alcanzar y rescatar al hombre? Dice la Biblia, y usted me acompaña acá, dice que hay una salvación en el verso número 2, estoy ahora. Bueno, leamos la segunda parte del verso número 3, porque creo que eso me ayuda un poco más a aclarar las ideas. La cual dice, esa salvación tan grande, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Bueno, verso número 2. Hubo una salvación que fue anunciada por medio de ángeles. Los mensajeros fueron ángeles. ¿Me explico? Los mensajeros de esa salvación con la que, comparando esta es la más grande, fue una salvación en la cual Dios utilizó ángeles como mensajeros. La primera intervención de esa naturaleza ocurre cuando Moisés está en el desierto
huyendo del faraón, terminó en Madián, se casó con su esposa Madianita, usted sabe los detalles, y después de estar 40 años en el desierto, cuidando cabras y cuidando ovejas, un día dice la Biblia que Moisés sintió una atracción para ir a lo profundo del desierto. Ya desde acá, hermano, uno tiene que aprender ciertas lecciones para poder uno conocer un poquito más de Dios. Hay que profundizar en Dios, no lo superficial. Hay que ir un poquito más lejos, hay que hacer un poco más de esfuerzo, hay que dedicar un poco más de tiempo, hay que hacer más trabajo. Sí, lo entiendo, lo sé, sus ocupaciones, su trabajo, sus compromisos, su ir y venir, su quehacer, comprensible sobre toda situación. Pero no podemos descuidar el hecho de que nosotros debemos alumbrar como luminares en medio de una generación retorcida, perversa, que se está perdiendo. Porque somos trabajadores, sí tenemos ocupaciones, pero por sobre eso somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, estamos limpios por la sangre preciosa de un cordero sin mancha, somos el fruto de las aflicciones de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice la Biblia que hubo una salvación que Dios la anunció por medio de ángeles. Moisés, con los rebaños de su suegro Jetro, entra a lo profundo del desierto, y allá en lo profundo del desierto ve una maravilla, una zarza que arde. Y él sintió la inquietud y se acercó, y de pronto una voz le habló desde la zarza y le dijo: quítate el calzado, porque el lugar en donde estás es una tierra santa. Pero dice la Biblia en el capítulo número 7 del libro de los Hechos que era un ángel el que ardía en la zarza. Y a partir de ahí principia Moisés un diálogo que usted le puede dar todo el seguimiento leyendo su Biblia. Le dice: mira, he oído la aflicción de mi pueblo, he oído sus sufrimientos, he oído sus lamentos, y he descendido para hacerlos libres. Pero Moisés, que conocía muy bien la naturaleza humana, le dijo: Señor, esa gente no oye, esa gente no cree. ¿Cómo voy a llegar yo a decirles: miren, se me apareció un ángel allá en una llama de fuego, en una zarza? No me van a creer. ¿Qué les digo? Diles que yo te envié, que el yo soy es el que te envía. Y le dio señales. Voy a pasar por alto las señales porque no es el objetivo de la señal. La lepra en la mano, la serpiente, la vara convertida en serpiente, el agua convertida en sangre, que eran señales para que el pueblo oyera y se convenciera. Yo pregunto, hermano, ¿a cuántos acá el Señor les ha hecho algún milagro alguna vez? ¿A cuántos les ha hecho algún milagro alguna vez? Ahora pregunto diferente. Levanten la mano los que son salvos, creyentes en Cristo Jesús, cristianos. ¿Sí? Ese es el mayor milagro que usted ha visto. Ese es el mayor milagro, que usted y yo seamos salvos. Ese es el más grande de todos los milagros. No hay milagro más grande que el hecho que el Señor nos haya hablado, nos haya liberado y que seamos salvos. Claro, ya luego vendrá alguna sanidad, alguna sobrenaturalidad, alguna intervención poderosa de Dios en nuestras vidas. Pero yo le pregunto, hermano, ¿nos da conocer esas maravillas de Dios, nos da la fuerza para ir y testificarle a los perdidos que Dios es un Dios real y que es un Dios vivo? Porque hemos visto un milagro. ¿Por qué le dio señales el Señor a Moisés? Para que la gente creyera. Dijo: bueno, va la mano con lepra, el agua que se convierte en sangre, la vara que se convierte en serpiente, para que la gente te crea. A veces preguntan las ovejas: pastor, yo no sé evangelizar, ¿cómo hago? Solo dígale a la gente que usted era un perdido y que ahora es un salvo. Dígale a la gente que usted era un borracho, perdido, pernicioso, avaricioso, orgulloso, egoísta, mal hablado, pervertido,
pero que ahora es un aleluya, que ahora es un hijo de Dios. ¿Me explico? Vaya y díganle, mira, yo era un perdido, yo estaba atado por el diablo, pero Cristo me hizo libre. Ahora soy salvo por el nombre del Señor. Ese es un milagro. Entonces dice la Biblia, tenemos una salvación que es más grande, porque esta salvación no envió el Señor a ángeles que la anunciaran, envió a su Hijo. Envió a su Hijo. La parábola es muy linda, usted la puede buscar. La parábola cuando el hombre, el hacendado, envía a su hijo, envió siervos con un mensaje, los mataron y dijo, ahí en la parábola dice el padre, voy a mandar a mi hijo, a él lo van a respetar, a él no le van a hacer nada, y al hijo también lo mataron. Cuando oían esas parábolas, los escribas rechinaban los dientes de coraje, sabían que hablaba de ellos. Entonces dice el texto, la salvación que nosotros tenemos es tan grande, y lo voy a decir así, esta salvación es grande, no porque la anuncia mi hermano Orlando, la anuncia mi hermano Ricardo, porque la anuncia mi hermano Ramón, la anuncia mi hermano Jorgito o su servidor, no. Esta salvación es grande porque la anuncia Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos al Señor su tributo de alabanza. Por eso hay que prestar mayor atención, porque resulta, hermano, que a la salvación que fue anunciada por ángeles no le pusieron atención. ¿Y qué fue el resultado? Se desviaron. Hermano, hasta el día de hoy Israel es un remedio de lo que debería de ser, porque por no prestar atención terminaron en otro lugar. Y hoy en día la iglesia de Cristo está siendo asediada con doctrinas que llevan a la iglesia para otro lugar, y cuando estos hermanos despierten y se den cuenta a dónde llegaron, se van a dar cuenta que no era el lugar a donde tenían que haber llegado. Por eso Pablo hace la separación y dice, bueno, hay un evangelio que agrada a los hombres, que exalta la personalidad humana, pero hay un evangelio que le agrada a Dios. El evangelio que le agrada a Dios raspa. El evangelio que le agrada a Dios hiere ahí adentro. El evangelio que le agrada a Dios rompe las adherencias que hay ahí adentro. El evangelio que le agrada a Dios rompe las ataduras, quiebra los yugos, suelta las cadenas, abre las prisiones. Ese es el evangelio que le agrada a Dios. Pero hermano, imagínese usted un prisionero que está ahí en la cárcel, ¿verdad? Sentado muy tranquilo, espero no dañar nada yo acá, en su prisión. Le abren la prisión, le dicen, mire, usted es prisionero, salga libre. No, yo no soy prisionero, aquí estoy bien. Aquí tengo todo. Tengo mi computadora, mis redes sociales. Tengo lo que necesito. Yo no soy prisionero. Hermano, ¿cómo duele el día que uno tiene que reconocer que es pecador? El día que uno reconoce que está perdido, el día que uno reconoce que no tiene solución, que si no lo ayudan del cielo va a seguir perdido. Cómo duele reconocer que uno se ha equivocado, cómo duele reconocer que uno ha sido mal hijo, cómo duele reconocer que uno ha sido mal esposo, cómo duele reconocer que uno ha sido mal padre. Pero esa es la verdad. Y eso es lo que Cristo vino a liberar, porque Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a abrir las cárceles de los que están prisioneros. Él vino a traer salud para los que están enfermos de adentro. Pero la salvación que anunciaron los ángeles no hacía eso. La salvación que anunciaron los ángeles no llegaba tan lejos. Se quedaba superficial por encima, formando Lázaro. ¿Sabe, hermano querido, dónde van a despertar a Israel como Lázaro? En la gran tribulación. Y lamentablemente, muchos cristianos, por no prestar atención,
van a terminar donde ellos van a terminar, en la gran tribulación. ¿Qué responsabilidad tenemos los ministros de Dios de guiar al pueblo sin que se desvíe? Pero hermano amado, usted se debe dejar guiar, se debe dejar pastorear, se debe dejar ayudar. ¿Me explico? Ese es el trabajo pastoral. Pero no es lo mismo pastorear a control remoto, como que es un dron, ¿verdad? De lejos, moviendo los botones, nada más. ¿Por qué? Porque si le dice algo el hermano se enoja. Es muy sensible. ¿Sí me explico? Cuando los ángeles anunciaron la salvación, vino este ángel, le habló a Moisés, preparó el tiempo, la intervención, fue con los ancianos, fue con el pueblo, hizo las señales, habló con el faraón y de las 10 plagas. Usted puede leer todo eso tranquilamente. Llegó el día de estar en el monte Sinaí, y dice la Biblia que un ángel descendió al monte Sinaí. Era la presencia de Dios. Dice el texto, si usted me permite leer acá, o leamos juntos acá, perdón. Dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles, dice la versión, la Reina Valera 60, si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que Dios no se deja chantajear. No, lo que anunciaron los ángeles fue firme. Con cuánta mayor razón es firme la palabra que fue anunciada por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Con cuánta mayor razón. Les cito, en el mismo contexto de Lázaro, de Marta y María. Cuando el Señor Jesús llega, Lázaro ya está muerto, 4 días, le dice: ya yede. Los Lázaros yeden. Ya está muerto Lázaro. Sale Marta: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté vivo, pero cree en mí, si se llegara a morir, no se queda muerto para siempre. Porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Amén. Si se llegara a morir, no se va a quedar muerto para siempre. Se va a levantar en el día de la resurrección. Amén. Hermano, esa es nuestra esperanza. Entonces, dice ahora el texto, si me acompaña usted acá, dice: si la palabra que fue anunciada por ángeles fue firme, pero a los transgresores y a los desobedientes Dios les dio una justa retribución. ¿Qué es ser un transgresor? Le quiero dejar otro hilito por ahí para que usted, por iniciativa suya, vaya leyendo más. Hay 3 cosas que en la Biblia aparecen lo mismo, pero no lo son. Lamentablemente son 3 males que nos aquejan a nosotros como cristianos, incluso: la iniquidad, la transgresión y el pecado. Parecieran lo mismo, pero no lo son. Una cosa es pecar, otra cosa es transgredir y otra cosa es practicar iniquidades. Las iniquidades generan señoríos en nuestra vida, de tal manera que muchas veces ya no queremos hacer lo que hacemos, pero no podemos evitar hacerlo. Esa es una realidad cristiana, y ese es un trabajo muy complicado, muy complejo. Nuestra doctrina tiene una herramienta preciosa, que es la administración al alma. La administración al alma no es venir a hablar con el pastor para poner en mal a otro. La administración al alma no es venir a hablar con el pastor para poner en mal al esposo, o viceversa. La administración al alma es venir y decirle al pastor: pastor, hay algo que me está quemando, no lo logro vencer. Cada vez que estoy en la presencia de Dios me siento mal.
pero esta fuerza me domina y no la logro. Ahí pueden haber ya trasfondo. Hermano, detrás de toda realidad espiritual hay un detrás de cámara. Todo. Cuando David se examinó, porque ese hombre tuvo unos arrestos bien tremendos, él se ponía delante de Dios y decía: Señor, examíname. Hermano, se requiere mucho valor para pedir a Dios que lo examine a uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios a uno le dice la verdad. Dios no anda endulzándole a uno el oído, ¿verdad? Me perdona con algunos ejemplitos, me perdona, sí, me tolera un poquito, sí. Ya mañana terminamos, yo me voy y vamos a ver. Pregunta a la esposa al esposo: ¿me veo gorda? Y la esposa: espérame, sí. Bueno, pues mira, así, con educación o con la verdad. Dios no. Dice el pastor de la iglesia de la Odisea, capítulo 3 del libro de Apocalipsis: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y le responde desde el cielo el Señor: te voy a decir cómo te veo yo. Yo te veo pobre, te veo miserable y te veo desnudo, pero además te veo ciego, porque no eres capaz de ver tus errores. Te aconsejo que de mí compres colirio para que recuperes la visión. Amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. ¿Qué es transgresión? Transgresión es excederse en los límites. Anoche el gringo se tomó como 20 minutos o más para decirnos cuáles eran nuestros límites acá. Algunos, dijo él, bueno, pues administrativamente se pueden resolver, pero hay otros límites que si usted los excede le puede pasar algo malo. Si se va a la montaña se le puede despeñar. Si se mete al bosque, le puede salir un oso. Cada vez que nos excedemos de los límites, hay consecuencias. Eso es transgredir. Entonces dice el texto: todo lo que los ángeles dijeron, el que se salió de los límites, Dios le dio una justa retribución. Eso es transgredir. Y hermano querido, en la vida espiritual hay límites establecidos por la palabra de Dios. Dentro de un matrimonio hay límites definidos por el respeto, por el decoro, por las buenas maneras, por la confianza. Eso lo enseña la Biblia. Dice: maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Ese es un límite. Cuando el marido es cristiano, es áspero con su mujer cristiana, se metió en problemas con Dios. Dice la Biblia, aclaro, puntualizo, enfatizo, dice la Biblia que la mujer que no respeta a su marido es como que él tuviera cáncer en los huesos. Esos son límites. Entonces, si el hombre se extralimita en el trato a su mujer, van a haber consecuencias. Y si la mujer se extralimita en el trato hacia su marido, van a haber consecuencias. Porque toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución en aquella salvación anunciada por ángeles. Con cuánta más razón en esta salvación que ha sido anunciada no por ángeles, sino por Dios en persona. El Verbo que se hace carne y vino a habitar entre los hombres. Nota lo delicado de nuestra salvación. Entonces, claro, hermano, nuestra salvación es gloriosa. Es gloriosa. Fíjese que
Por la bendita gracia de Dios he podido estar en algunos otros retiros con hermanos, siempre acá en la Unión Americana, pero siempre he visto el mismo fenómeno, ¿verdad? Los hermanos se gozan y cantan y los instrumentos suenan con toda la fuerza, las comparsas, los cantos. Los gringos viendo, porque les parecemos extraños, raros, ¿por qué no decirlo? Locos. Y probablemente dirán que por eso nos da mucha hambre, ¿verdad? Y después a la hora de la comida le entramos con todo. Pero es que, hermano, el que ha sido alcanzado por esta salvación, el que ha sido alcanzado por esta salvación no se puede estar quieto, no se puede estar callado, tiene que gritar a los cuatro vientos que es salvo, que Cristo murió por sus pecados, que Él pagó el precio de su salvación. Amén. El Señor dice rana y todos saltamos. Si usted lee ahí, dice, y toda transgresión y desobediencia. Hermano, algunas veces pasa que uno cruza los límites porque no sabe, porque no conoce. No hay una línea en donde uno se puede ubicar y uno se salió de los límites porque no sabía que ahí había un límite. Bueno, entonces para eso es importante el estudio de la palabra, la lectura de la palabra, para que nosotros conozcamos nuestros límites, que como cristianos debemos conservar. Pero cuando ya nos dijeron cuál es el límite, ya no hay ignorancia, entonces es desobediencia, porque ya sabemos lo que no tenemos que hacer. Ahora dice la Biblia, regresamos a leer los textos, dice, si la palabra, mejor leo la versión de las Américas, perdón, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, firme, dice la Reina Valera 60, ser inmutable, es decir, que no cambia. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre? Amén. Mire, hermano amado, esta palabra siempre ha estado contenida en la Escritura, siempre. Lo que pasa es que en diferentes tiempos, en otro segmento más adelante, en los otros cultos, vamos a aprender. Dice, resultó ser inmutable, y todo transgresor y todo desobediente recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar a qué? A las justas retribuciones. ¿Cómo escaparemos nosotros si somos descuidados con una salvación tan grande? Porque esta salvación es mayor que la otra. A este llámele primer pacto, llámele Antiguo Testamento, llámele el trato de Dios con el pueblo de Israel, todo eso que conocemos por el Antiguo Testamento. A esta nueva, a esta grande salvación, llámele la iglesia de Cristo. Hermano, ¿sabe que nosotros por naturaleza no podíamos entrar a esta salvación? En la anterior ni la menor posibilidad, porque para ser parte de la otra salvación había que descender de una tribu israelita, rubenita, galaadita, manasesita, levita, judaíta. Y hermano, nosotros no venimos de esas tribus, venimos de otras, pero no de esas. Entonces, bueno, vamos a meter a todos estos en la salvación. Pero estos no son ni manasesitas, ni israelitas, ni galaaditas. Permítame hacer esta ejemplificación, como que Dios está metido en problemas. No es así, pero como que Él está metido en problemas, ¿verdad? Dice Dios, ¿qué hago? Quiero salvar a estos, pero aquí no los puedo meter. Quiero salvarlos, pero en este paquete no caben. ¿Cómo hago? Ya sé, dijo Dios. Le pongo pausa a estos y abro otra oportunidad. En esta oportunidad sí caben. Aquí sí caben. Dice la parábola, salió la convocatoria, hay cena de bodas, pero los invitados no quisieron ir.
Uno dijo, yo tengo mucho trabajo, otro dijo, acabo de comprar más maquinaria para mi negocio, otro dijo, me acabo de casar. Y justo ahora que viene la invitación, yo voy de luna de miel, es imposible. Y entonces dijo el Señor a los siervos, ¿saben qué? Ya no le insistan a aquellos, dijo, déjenlos. Ahora vayan por los caminos, cojos, mancos, ciegos, amargados, endeudados. A ellos anúncieles que hay cena y que no importa que no tengan traje, outfit, dice en la cara, no importa que no tengan vestido, que entren a la fiesta. Y ya nos acercamos nosotros así medio extraños, ¿verdad? Viendo para adentro, los que ya habían llegado, los antiguos nos miramos, hermano. De repente llegó un diácono. Usted es salvo, ¿sí? Entonces entre a la fiesta. Pero no vengo preparado. Usted entre a la fiesta. Pero mire, para la comida usted coma. Si por esa comida ya pagaron, por esa fiesta ya pagaron, por esa salvación ya pagaron, salió la invitación de cortesía para que entre todo aquel que quiera, toda lengua, toda raza, toda tribu, toda nación, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermano, por eso tenemos derecho, pero ojo, hay límites. Entonces las ovejas, hermano, deben estar atentas a lo que enseña la palabra, qué nos es permitido y qué no nos es permitido. Hermano, la Biblia define cómo debe ser la relación entre esposos, la relación entre padres e hijos, y cómo debe ser el respeto de los hijos a los padres. Fíjese que yo me gozo mucho cuando veo en los cultos, cuando veo en los retiros mucha gente joven. Yo me gozo muchísimo, por dentro se me despierta una fiesta muy especial, porque puedo ver la oportunidad de trasladarle a la siguiente generación la palabra, la doctrina, el mensaje. Y ahí entre todos los jóvenes, porque yo así lo veo, perdone, yo como lo veo, veo a los jóvenes pasar y danzan y disfrutan, y digo yo, ahí están los futuros pastores, ahí están los futuros maestros, ahí están los futuros evangelistas, ahí están. Por eso gloria a Dios por los jóvenes que hacen el tiempo para venir. Quizá algunos vienen extorsionados, ¿verdad? Pero gloria a Dios de todas maneras, hermano. Más de alguno vendrá, así pienso yo, pero soy mal pensado. Bueno, si no vas al retiro, te olvidas de tal cosa, y ahí viene. Ay, cuando miran los pastores, pues, por culpa de eso me traen a mí para acá. Pero confiamos en que acá el Espíritu Santo de Dios lo tome, lo acerque, le hable, lo ministre, lo transforme, ¿sí? Y si el Señor no viniera en el corto plazo, algún día desde un púlpito va a testificar, va a decir: ahora yo soy siervo de Dios, pero a mí a los retiros me llevaban a la fuerza. Pero hubo un día en un retiro donde el Señor me habló y me di cuenta que yo era un Lázaro, y el Señor me habló fuerte y quebró mi corazón, y a partir de ahí decidí ser como María, hasta que un día el Señor me llamó y me puso en el ministerio, y ahora predico, y ahora hablo la palabra de Dios, ahora soy siervo de Dios. Hermano, grábese en su corazón: usted es cristiano, es salvo la gracia, porque dice la Biblia, probablemente una réplica angélica, no lo sé, tómenme este pensamiento solo como un pensamiento. Dice la Biblia que los ángeles anhelan mirar lo que Dios hace con nosotros, y probablemente dijeron los ángeles: pero Señor, estos son de lo peor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Se vio el mundo y dijeron los ángeles: Señor, eso es lo peor que hay en el mundo. Sí, dijo Dios, es lo peor, pero yo lo voy a poner para llenar de celos a lo alto y escoger. Y a lo peor del mundo escogió Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para salvar las dificultades del llamamiento de salvación? Sí, Señor, porque mira, esos son descendientes de hechiceros, son descendientes de idólatras, son descendientes de paganos, son descendientes de brujos, son descendientes de chamanes. Eso sabe leer las cartas, fumar el puro.
Eso les gustaba visitar los centros de adivinación. ¿Cómo los componemos? Dijo Dios, voy a hacer algo, dijo Dios. Todo lo que hicieron me ofende. Cuando se postraban delante de los ídolos, me ofendía. Cuando le decían a la imagen, tú eres mi Dios, me ofendía. Cuando se arrodillaban delante de alguna talladura de madera, de bronce, de piedra, lo que fuera, me sentí ofendido. Cuando consultaban espíritus, me sentí ofendido. Cuando buscaban todos esos medios de brujería, me ofendían. Voy a hacer una cosa, dijo Dios. No me voy a dar por ofendido, porque si me doy por ofendido, los extermino. No, los voy a perdonar. Todo lo que hicieron se los voy a perdonar. Voy a pasar por alto todas sus ofensas, voy a pasar por alto todos sus pecados, voy a pasar por alto todo lo que hicieron ellos y sus generaciones pasadas. De otra manera, no entran. Por eso ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas principian a ser hechas nuevas. Sigue diciendo el texto. No sé cómo voy en el tiempo, mis amados hermanos. Dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Voy a seguir leyendo esta versión. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De qué? De la retribución. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál fue el error de los que oyeron la anterior salvación? Que no supieron cómo tratar al Salvador y convirtieron la salvación en religión. Porque en aquellos días, para acercarse a Dios, había que traer un corderito, un becerrito, un cabrito, palominos o cereales y traerlos al templo. Así estaba estipulado. Entonces, la manera de traerlo era un becerrito y estos animalitos. Les recomiendo y les sugiero que lea el libro del profeta Malaquías. El libro de Malaquías es un libro que fue escrito obviamente por este profeta de Dios y nos muestra a un Dios que está cansado. Algunas veces las madres se cansan de hablarles a los hijos. A veces la madre se cansa de darle recomendaciones, de pedirle que no haga esto, que se porte bien, que cuide las amistades con las que anda, y se cansa. Algunas veces la esposa se cansa de hablarle al esposo, y que una mujer se canse de hablar. Es un hecho extraordinario. Tremendo milagro, hermano. Apúntale eso, mija. Y se cansan de hablar. A veces hay padres, varones, que se cansan de estarle hablando hijos. El libro de Malaquías muestra a un Dios cansado de hablar. Y dice: ¿a quién le trajeron? Dice: yo pedí un animal sin defecto y ustedes me trajeron sacrificios de animales chuecos. Yo les pedí a ustedes que trajeran esto y ustedes me trajeron esto defectuoso. ¿Está bien sentado en su silla? Verifique, por favor, ¿sí? Porque lo que le voy a decir ahora le va a mover la silla. Yo les pedí a ustedes que me trajeran sus diezmos y ustedes se lo robaron. Y dijo Dios: me cansé. ¿Sabe cuánto tiempo guardó silencio Dios después de ese libro? 400 años. Pero lo más triste es que el pueblo oyó hablar a un Dios cansado de ser desobedientes, rebeldes, transgresores, y no cambiaron. Entonces dijo Dios: ya no hablo más. 400.
hasta que un día, allá en el desierto de Judea, se levantó un hombre, vestido con un vestido de piel de camello, un cinturón, tallando su vestido, comiendo miel silvestre y chapulines, langostas, dice ya, pero algunos piensan que es la langosta, la Thermidor, no, chapulines. Y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero luego un día aparecieron los desviadores, los que habían sumido al pueblo en esa oscuridad, los maestros. A eso no lo recibió igual. A eso les dijo: y ustedes, descendientes de serpientes, ¿quién les enseñó a oír? A nosotros nos abrieron una puerta, pero yo le voy a decir algo, hermano: no cansemos a Dios, porque si aquellos no escaparon, tampoco escaparemos nosotros, dice la Biblia. Entonces vino el Señor, fíjese, y dijo: mire, yo les pedí sacrificio perfecto, me trajeron animales chuecos. Yo le pedí a los sacerdotes que ministraran al pueblo, pero los sacerdotes se corrompieron. Yo les pedí a ustedes que trajeran sus diezmos y ustedes se los robaron. Qué fuerte, muy fuerte. Lea Malaquías. Antes de comer a mediodía, lea Malaquías. Es un Dios cansado, es un Dios que está cansado. Y habla mucho, mira, habla de la familia, habla de los sacrificios, habla del sacerdocio, habla de la palabra, hasta que al final hace una promesa. Les voy a dar una última oportunidad, dijo, porque entendemos que el primer mensaje, o el mensaje en primer lugar, es para Israel, pero les voy a volver a enviar, dijo, al profeta Elías. Se los voy a volver a enviar. Es la última oportunidad. Eso es previo a la tribulación. Y entonces, cuando ellos se quedaron estancados por todos estos males que ya traté de describirle, dijo Dios: ¿y cómo alcanzo a aquellos otros? No les puedo pedir corderitos. Estos saben comer cabrito al pastor, pero no saben presentar corderitos. Estos no saben nada de sacrificio, no saben nada ni de Biblia, ¿verdad? Mire, ¿cuántos tuvieron Biblia en su casa y nunca la leyeron? Bueno, mejor ahora no pregunto, ahí puedo cometer una indiscreción. ¿Cuántos tienen Biblia en su casa y no la leen? Dice aquí el pastor Orlando. Hermano, no cometamos los mismos errores. No cansemos a Dios. Lázaro cansó a Jesús. Regreso por donde entré. Lázaro cansó a Jesús. Las oportunidades que el Señor usaba para llegar a Betania no eran muchas. El ministerio era muy exigente, jornadas a pie. Lázaro cansó a Jesús, hasta que un día dijo el Señor: bueno, no entiende por las buenas, le vamos a dar una su calentadita por las malas. Y allá se oyó el grito de las hermanas: ¡ah, nuestro hermano Lázaro! Lacho, nuestro hermano está enfermo. Llamen a Jesús que venga. Quizás hasta el mismo Lázaro: por favor, llamen a Jesús, siento que no doy más. Se quedó. Ahora le urgía, ahora quería que viniera rápido el Señor a ayudarlo. Pero así como Lázaro no atendía su llamado, tampoco él atendió el llamado de Lázaro. No, hay que subirle el volumen a este hombre. Y lo dejó. Y se fue al otro lado del hermano. Allá vino Marta: Señor, si hubieses estado, Marta, te voy a corregir la doctrina. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Sí, dijo ella, yo sé que en la resurrección final mi hermano se levantará. No, le dijo, el que cree en mí, aunque se llegue a morir, no va a permanecer muerto para siempre, va a resucitar. Amén. Y la esperanza, esperanza de resurrección. María, mire, ¿cuántas veces habrá llorado María oyendo la palabra? ¿Usted alguna vez ha llorado oyendo la palabra? Hermano, es lindo cuando uno está oyendo la palabra de Dios. Yo recuerdo a mi maestro cuando dedicaba tiempo a enseñar y uno se sentía impactado por el mensaje, y cuando uno se daba cuenta estaba llorando, sin que lo pellizcaran, sin que le hicieran nada, solo por el impacto de la palabra. ¿Cuántas veces Marta, oyendo al Señor, se le corrían sus lágrimas? Por eso ahora que él la vio llorar, también él lloró, por amor, porque ella entendió que era ocuparse de la salvación. No se puede ocupar de la salvación si no sabe cómo ocuparse de atender al autor de nuestra salvación. Y la forma de atender al autor de nuestra salvación es poniendo atención, para cuidarse de no caer en transgresiones y desobediencia. Y cuando transgrede y desobedece, porque hay una fuerza interna que no logra vencer, el mensaje es que alguien lo dejó atado tercera o cuarta generación arriba. Los padres, o los abuelos, o los bisabuelos. En nuestra doctrina eso se llama la ley de los ancestros. Cositas que quedaron allá. Siento contarle algo, una experiencia. Yo trataba de entender cómo funcionaba la ley de los ancestros hace muchos años atrás, y el Señor, una noche en un sueño, yo vi, fíjese, un ancianito que venía caminando con su bastoncito. Apenas daba sus pasos el ancianito, y luego entró a una especie de cabaña chiquitita, no grande, chiquitita. Entró ahí, y cuando salió al otro lado, era un joven gallardo, de buen porte, de buen andar, con mucha energía. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: así son los ancestros. Vienen viejitos de generaciones pasadas y alguien los fortalece, los hace fuertes. ¿Por qué? Porque repite haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados. ¿Quién puede romper esa ley? Solamente Cristo. Le preguntaron los discípulos a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que éste esté ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Dijo el Señor: no, esto no es por ancestros, dijo. Este está ciego para la gloria de Dios, porque en él se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Me explico, hermano? Terminamos de leer, espero yo. Por medio del Señor, dice, nos fue confirmada, la salvación, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor. ¿Cuántos tienen Señor? ¿Cuántos tienen a Jesús por Señor? Jesucristo es el Señor. Hay un solo Señor y se llama Jesucristo. No hay dos ni tres señores, un solo Señor y se llama Jesucristo. La cual, después que nos fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y magisteriales. Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testifica Dios? Aquí lo dice. Dios hace señales, Dios hace prodigios, Dios hace milagros, pero Dios también testifica por medio de los dones del Espíritu Santo. Y entonces dentro de la congregación a uno le da palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia, a otro le da profecía, a otro le da género de lenguas, a otro le da interpretación de las lenguas. Pero hermano, los dones del Espíritu no son para profetizar grandezas ni riquezas,
son para testificar de la salvación de Cristo Jesús. Para eso son, para fortalecer el testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, anhelad los mejores dones, dice, sobre todo que profeticéis. Aquella salvación tuvo sus limitaciones. La gente no entendió, adicional a eso no prestaron atención y terminaron donde hoy están. Usted los puede ver allá en su reducido espacio de tierra física, peleando contra todos sus enemigos. Claro, tecnológicamente son muy avanzados, militarmente son muy avanzados, según se dice, tienen el mejor ejército del mundo, el más tecnificado, tienen grupos, cuerpos de asalto que son como bisturís quirúrgicos para hacer operaciones tremendas, esos hombres. Para el manejo de armas, las mujeres, circulan las fotografías y videos, las hebreas, las israelíes con sus fusiles, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros con un fusil, hermano? De repente le damos al hermano de enfrente, porque no lo sabemos manipular, ¿verdad? O nos damos un balazo en el pie. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no tiene ejército. Porque la iglesia no fue dejada para pelear batallas naturales. La iglesia pelea batallas espirituales. Y para esa batalla, dice la Biblia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de todo argumento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios. Hermanos, resolvamos la pregunta. Cada quien en lo personal, en lo individual, ¿cómo se identifica usted? Es María. Presta atención, le gusta la devoción, le gusta el culto, le gusta oír la palabra, le gusta el estudio bíblico, le gusta leer, estudiar. Pues Marta, le gusta ir a la iglesia porque ahí se mantiene así, liberando todo su estrés, ¿verdad? Va y viene, pone y quita. Y uno de pastor ve esos elementos y dice: hermano, usted va a ser el coordinador de los coordinadores. Y aquel que es medio arriadón, que no mucho colabora, que hay que despertar, dice: bueno, hermano, él también quiere privilegio. Hermano, ¿y a mí qué me va a poner? Bueno, usted va a ser el encargado general de los asuntos sin importancia. Porque si le comisionamos algo, de repente no lo hace bien, ¿verdad? Y nos deja metidos en problemas. Y están los Lázaros. Frío. Salvos, sí. Salvos, sí. Un día confesaron a Jesús, se bautizaron en aguas, compraron su Biblia, que les costó $150 porque es de las finas. Pero no se compromete, no se involucra. Si es que, hermano, los hermanos solo problemas son, y es verdad. Había dos hermanitas, no me recuerdo en qué iglesia. Le dice Pablo a un siervo: mira, te encargo a la fulanita y a la menganita, ponlas en turno de cocina, pero a diferente horario. Porque si las pones juntas, hacen cortocircuito. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintique. Digo, no las pongas en el mismo grupo de trabajo porque te van a dar dolores de cabeza. Una en la mañana y la otra en la tarde. ¿Y a cuál de las dos nos va a dar el turno a la noche, pastor? Ya estaban peleando, hermano, y ya les habían dado turno. Pues son lindas, son necesarias. Pero María, cuando llegaba Jesús, sentada a oír, a escuchar, no dejaba caer palabra a tierra. Y el día de su necesidad le sirvió. Yo le pregunto, aquí termino: ¿quién piensa usted que sintió más fuerte el consuelo de Jesús? ¿Marta o María? Indudablemente. Pero busque a Lázaro después de la calentadita que le dieron. Pegadito. Vino el maestro, dejaba: jóvenes, no hay fútbol hoy. No, hoy vino el maestro a la casa. Pero mira, hoy es la final de X o Y cosas. No me hable. Hoy hay culto. Pero si van a transmitir en directo el partido
No me interrumpa. Hay culto, voy a ir a oír a Dios. Pero con el celular acá, resultado. Entonces no está en nada, hermano. Le van a dar su calentadita allá donde sí hay calor. Ahí, hermano, identifíquese por su propio bienestar, por su salud, para que no le suceda eso, que no se desvíe. Si de repente usted empezó como María, ahora está como Lázaro. O si empezó como María y ahora está como Marta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mientras Cristo no venga, hay oportunidad de reposicionarse, hay oportunidad de arrepentirse y corregir y posicionarse, ¿verdad? Y entonces viene con el pastor, y al terminar el retiro, pastor, la palabra me impactó, la palabra llenó mi corazón, hirió mi conciencia, pastor, le prometo, usted me va a ver ahí sentado en primera fila todos los cultos, el otro domingo ya no está. Entonces no le funcionó. Hermano, a Dios lo impresionan no las palabras, los cambios. Hay una parábola, dos hijos, dos hermanos. El padre dijo a uno, ve a hacer esto. Dijo, sí, papito lindo, mi viejito precioso, no hay otro como usted, yo a usted lo amo porque se sacrificó por mí, lo que usted diga. Pero no fue. Vino el otro que era más respondón y lo llamó el papá, le dijo, hijo mío, ve, tienes que ir a hacer esto, todo yo, solo a mí me ponen y me tienen de su puerquito, ¿verdad? Pero después arrepentido dijo, bueno, mi papá fue buen padre, no, voy a ir a hacer lo que él me dijo. Preguntó Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo sí, no fue? ¿O el que dijo no y terminó yendo? Amén y amén. Podemos dar una ofrenda de palmas al Señor. ¿Algún hermano Marta que me ayude a retroceder el púlpito para que las Marías vengan al púlpito? Gracias. Hermano, Dios sabe que mi motivación para venir, para aceptar estar acá, es ser de bendición, ser una edificación. Ese es mi objetivo, ese es mi interés, hacer la voluntad de aquel que un día me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero le quiero hacer ahora una invitación a su corazón. Cuando Jesús esperaba a Lázaro, que Lázaro estaba vivo, Lázaro no se movía cuando Dios hablaba. Pero cuando estaba en aquel lugar, a la primera llamada se dejó venir. Pregunto, hermano, ¿quiere usted venir al altar y decir, Señor, hay cosas que debo recomponer, hay cosas que yo debo dar? Y si, Señor, yo quiero tener cambios que sean profundos, acérquese. Como dijo mi hermano Jorgito, vamos a poner las damas acá sobre mi mano izquierda y a los varones acá sobre mi mano derecha, por respeto, ¿verdad? Por respeto, no por legalismo. No somos legalistas. Y vamos a estar las damas sobre la mano izquierda, los varones sobre mi mano derecha. Póngase sobre sus rodillas un momentito. Es un tiempo de comunión entre usted, mi querido hermano, y su Señor.